Ok, pues espero que ya hayan revisado la guía de esta semana. Ya le hayan echado por lo menos una revisada a la primera hoja, a la segunda. Esta vez no viene tan extensa como la anterior. Vamos a continuar con el tema de Madero. De hecho, ahorita voy a explicar rápidamente cómo fue el asunto de la revolución que encabezó Madero. Las actividades de la semana empiezan, eso les quería mencionar. La primera actividad de esta semana, que ya está subida en Classroom y ya están todas en la guía, tiene que ver con los hermanos Flores Magón, no sé si ya la vieron. Es una actividad que vale 8%, donde ustedes van a redactar un texto. Yo les estoy poniendo de dónde pueden tomar la introducción, les estoy dando indicaciones de qué van a investigar para el desarrollo y también les estoy poniendo de dónde van a tomar la conclusión. O sea, ya prácticamente les estoy dando la estructura del trabajo. O sea, ya les estoy diciendo qué va en la introducción, qué va en el desarrollo y qué va en la conclusión. Ahora pues viene la chamba de ustedes, ¿no? Ustedes tienen que leer esos pequeños textos ese pequeño texto para la introducción, sacar su resumen y hacer la introducción, investigar la biografía de Madero, investigar el plan de San Luis, investigar el movimiento antirreeleccionista y pegarlo como desarrollo de su trabajo. Y finalmente, también les pongo un texto del cual pueden basarse para hacer su conclusión. No vayan a dejar ese trabajo sin hacer porque vale 8% de su calificación final. Como ya les había dicho, cada actividad tiene un valor en puntos y al final de las 6 semanas va a sumar 100 puntos, esa va a ser su calificación. ¿Sale? Entonces, hagan de cuenta que este trabajito de Ricardo Flores Magón y el anarquismo, pues vale casi un punto de la calificación, vale 8%. Entonces, yo les sugiero que lo hagan. Es la primera actividad, es la más laboriosa quizás. Ya las otras 3 o 4 actividades son un poco más sencillas, y ya, como les había prometido, algunas ya van del libro de texto, ¿sale? Entonces, bueno, voy a empezar propiamente con el tema de Madero. Si alguien quiere tomar nota, o sea, háganse la idea, imagínense como que estamos en clase, ¿sale? Entonces, si alguien quiere tomar nota, lo que yo les diga aquí les puede ayudar con las actividades. Lo que yo les diga aquí ahorita les puede orientar sobre el trabajo de los Flores Magón, sobre el trabajo que van a hacer de la biografía de Madero que van a investigar, y sobre las siguientes actividades. Bueno, ok. No sé si alguien quiera plantear alguna pregunta, algo antes de empezar la clase. Me voy a aventar como 20, 25 minutos de clase. ¿Alguien quiere preguntar algo antes? ¿No? Bueno, ok, en cualquier momento, si alguien quiere preguntar algo, le voy a pedir de favor que active su micrófono y si pueden levantar, si están con la cámara, pongan su manita para que yo me pueda callar y les deje la palabra, ¿sale? Porfa, ya saben, como en clase, mientras más participen, esto se enriquecerá mucho, mucho más. Ok, mientras sigo admitiendo. Ok. Bien, pues ya habíamos hecho un recuento. La semana pasada hicimos un recuento sobre lo que fue el porfiriato, sobre la mano dura con la que gobernó, efectivamente los logros que tuvo. Les comenté así a grandes rasgos cómo el porfiriato duró más de 30 años, desde 1874 hasta bien entrado ya la década de 1910, pues todo estaba controlado absolutamente, era un control absoluto y autoritario de ese señor Porfirio Díaz, ¿sale? Obviamente, como también lo mencionamos, ese señor pues se fue haciendo viejo en el poder junto con la gente que lo ayudaba a gobernar, sus secretarios, sus gobernadores, sus presidentes municipales, sus ministros. Toda esa gente fue gente que se fue envejeciendo junto con el señor. Entonces, a pesar de los logros y de lo mucho que supieron de cómo controlar al país, pues llegó el momento en que fueron perdiendo esas capacidades, ¿no? Y esas capacidades que fueron perdiendo, lamentablemente, las tuvieron que sustituir con mano dura. Cuando encontraban cuando alguien protestaba contra el gobierno, cuando alguien decía algo que le molestara al presidente, pues el ejército atacaba con mano dura. A ver, porfa, Oscar Benítez, si apagas tu micro, porfa, ¿o vas a opinar algo?
Ah, gracias, Oscar. Ok, es que tengo los audífonos y me lastimaba el zumbido. A ver, eh, empieza a ver, a partir de 1900, empieza a haber ya mucha inquietud por sustituir a ese señor, por cambiarlo. Pero cada 4 años, Porfirio Díaz tenía todas las canicas cargadas a su favor para poder reelegirse. No tenía quien le hiciera sombra. Entonces, más bien las elecciones cada 4 años se trataban de ver quién quedaba bien con Porfirio Díaz para que les tocara un cargo. Pero realmente siempre se partía de la idea que el que iba a ganar era Porfirio Díaz. Así fueron las sucesiones repetitivas de Porfirio Díaz. Se religió y se religió y se religió. Para 1908 ocurre algo que no estaba en el programa y lo vieron en una de las actividades de la semana pasada. El señor Porfirio Díaz le otorgó a un periodista norteamericano una entrevista, a un señor de nombre James Krillman. No sé si alguno recuerde lo que leyeron al respecto. ¿Por qué es importante esa entrevista que dio Porfirio Díaz? Porque en esa entrevista Porfirio Díaz declaró que así, casi literal voy a citar lo que dijo el señor, que los mexicanos ya estaban listos para la democracia, que la sociedad mexicana había madurado y que él ya no iba a participar en la siguiente elección presidencial. En pocas palabras, lo que dijo Porfirio Díaz es que ya no iba a participar y que iba a permitir que cualquier otro que quisiera ser presidente lo fuera. Entonces, esto provocó que en diferentes lugares del país empezaran a surgir grupos que se organizaran para tener un candidato. Algunos de los más sonados, del cual no estoy haciendo mucho énfasis en las actividades, pero se los voy a mencionar aquí. Un señor de nombre Reyes, ahorita se me olvidó su primer nombre, pero un general Reyes en el norte del país, en Nuevo León, era porfirista, pero él empezó a organizar un partido para postularse como candidato, tomando como base las palabras que él le había dicho al periodista Porfirio Díaz. A este señor Reyes se le hizo que era posible hacer un partido para postularse a la presidencia. Pero resulta que Porfirio Díaz no lo tomó con buenos ojos. Resulta que Porfirio Díaz le pidió amablemente que se fuera de embajador a no sé dónde, o le dio algún cargo para que se fuera del país, porque realmente Porfirio Díaz no era cierto que estaba listo para dejar el poder. Porfirio Díaz dio muestra de que quería seguir siendo presidente. Bueno, otro grupo que se empezó a formar como partido político para competir por las elecciones de 1910 fue el encabezado por Francisco I. Madero, que es de quien vamos a empezar a hablar en esta semana. Francisco I. Madero era un personaje que venía de una familia muy prominente. ¿Qué quiero decir con prominente? De una familia con muchos recursos. La familia Madero, durante todo el porfiriato, ojo, la familia Madero durante todo el porfiriato amasó una enorme fortuna. Tenían ranchos, tenían haciendas, tenían industrias, tenían negocios, tiendas. Es decir, eran una familia rica que se había beneficiado del gobierno de Porfirio Díaz. Pero el nieto de esa dinastía, Francisco I. Madero, él tenía otras ideas. Él quería no solo tener el poder económico, sino que también aspiraba a llegar a la presidencia y ayudar a hacer un cambio democrático. Madero es reconocido porque su lucha fue por la democracia. Él quería que hubiera realmente libertad para elegir al presidente. Y de hecho, tanto era su convicción que se une o funda o ayuda, se ayuda con un partido político que se llama Partido Nacional Antirreeleccionista. Pues el nombre es claro, ¿no? Era antirreeleccionista. Estaban en contra de que Porfirio Díaz se reeligiera. Bueno, este señor Madero, con los recursos que tiene y con el apoyo de su partido, empieza a recorrer el país. Empieza a invitar a muchos grupos a decirles que lo apoyen, que él quiere ser candidato. Y resulta que el señor prende la llama, es decir, en muchos lugares del país, empieza a encontrar grupos de familias como él, con dinero, hacendados, poderosos,
que también querían cambiar ya a Porfirio Díaz. Y no solo eso, sino que también empiezan a arrastrar a la gente, campesinos, trabajadores, obreros, gente desocupada también, que empezaron a ver la posibilidad de un cambio y empezaron a apoyarlo. Entonces, cuando se viene la campaña para la elección de 1910 y Porfirio Díaz, este señor que ya ha envejecido, que había perdido algunas de sus capacidades para controlar, cuando Porfirio Díaz se da cuenta que Francisco I. Madero sí es un contrincante que le puede hacer sombra, decide cargar los dados, capturan a Francisco I. Madero, lo meten a la cárcel y llegan las elecciones estando Francisco I. Madero en la cárcel y Porfirio Díaz arregla la elección y gana otra vez en 1910. Eso es lo que va a ser la gota que derrama el vaso. Francisco I. Madero se escapa de la cárcel, literalmente, da una lana y se escapa de la cárcel y se va a Estados Unidos y publica un texto que se llama, esto viene en sus actividades, un texto que se llama el Plan de San Luis. Ojo, ese es dato como para examen. Si yo hiciera examen, ese sería un dato. Se llama Plan de San Luis. ¿Y qué es lo que decía Madero en el Plan de San Luis? Lo que decía Madero en el Plan de San Luis es, este señor no va a dejar el poder, o sea, este señor Porfirio Díaz no va a dejar el poder, es importante que los mexicanos tomemos las armas y nos vayamos a la guerra contra él. Y es más, hay una cosa curiosa de la historia ahí en el texto del Plan de San Luis. La Revolución Mexicana es la única revolución que publicó un texto donde le dijo al presidente cuándo lo iban a atacar, porque Francisco I. Madero le dijo a todos, únanse y el 20 de noviembre a tal hora nos levantamos todos. O sea, puso fecha. ¿Cuándo nos vamos a levantar todos en armas? Bueno, eso de avisar la fecha y la hora fue un poco para coordinar el ataque, pero bueno, lo que provocó Francisco I. Madero con eso es, por ejemplo, el caso de Puebla que ustedes deben conocer, el caso de los hermanos Cerdán. ¿Qué pasó en Puebla con los hermanos Cerdán? Eran un grupo maderista que estaban apoyando la campaña, que estaban a favor del Plan de San Luis, que se iban a levantar en armas el 20, como lo había propuesto Francisco I. Madero, se iban a levantar en armas, pero que fueron denunciados 2 días antes. El 18 de noviembre de 1910, llega la policía a la casa de los hermanos Cerdán, porque tenían la denuncia de que ahí estaban acopiando armas, de que ahí estaban hablando en contra del gobierno, y entonces la policía balacea la casa, conocemos la historia, ingresan, asesinan a los hermanos Madero, ¿no? Por ahí la hermana Carmen Cerdán sobrevivió gran parte del resto de la revolución, pero los hermanos Aquiles y Máximo Cerdán fueron asesinados. Ojalá que puedan visitar el museo, ¿no? El Museo de los Hermanos Cerdán, que era una de las visitas que teníamos preparadas el año pasado, cuando fuimos en el viaje pasado, cuando fuimos a la Capilla Sixtina, pero ya no nos dio tiempo visitar la casa de los hermanos Cerdán. Pero es un museo pequeño, pero que vale la pena que visiten. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El 20 de noviembre empieza todo el mundo a levantarse contra Porfirio Díaz. Se levantan muchos grupos en diferentes lugares. En el norte se levanta Pascual Orozco, en el noroeste se levanta grupos de Sonora, etcétera. En el sur, ojo, aquí va a aparecer un personaje importante que es del que vamos a hablar la siguiente semana. En el sur se va a levantar un caudillo campesino que se va a llamar Emiliano Zapata. Emiliano Zapata fue uno de los que atendió al llamado de Francisco I. Madero y decidió levantarse en armas contra Porfirio Díaz. Bueno, en fin, se empiezan a levantar muchos grupos en muchos estados, se empiezan a levantar todos contra el gobierno federal. Obviamente Porfirio Díaz pues manda al ejército, trata de reprimirlos, hay bastantes batallas, muchas muertes, pero termina reconociendo 2 o 3 o 4 meses después, Porfirio Díaz termina reconociendo que ya no tiene las fuerzas físicas para una guerra de ese tamaño, que el movimiento de Madero ya prendió por todo el país y que lo más conveniente para evitar
más derramamiento de sangre y también para evitar morir él, es entregar el país. Entonces, a principios por ahí de abril de 1911, o sea, solo 5 o 6 meses después del arranque de la revolución, 4 o 5 meses después, se firman los acuerdos de Ciudad Juárez. ¿En qué consisten los acuerdos de Ciudad Juárez? Porfirio Díaz, a través de sus representantes, firman con Madero en la frontera en Ciudad Juárez, firman que Porfirio Díaz va a renunciar a la presidencia, que se va a largar al exilio, se va a ir fuera del país, que le va a entregar la presidencia a un presidente interino. Ese presidente interino terminó siendo un señor Francisco León de la Barra, y que ese señor Francisco León de la Barra, como presidente interino, lo único que tenía que hacer era administrar el país unos cuantos meses y convocar a elecciones. En las siguientes elecciones, Francisco I. Madero se postularía nuevamente como candidato y bueno, finalmente ganó. A ver, a cualquiera que le platiquen la revolución así, oye, pues nada más se levantaron en noviembre y para abril, para mayo, Porfirio Díaz ya estaba en Europa. Pues qué rápido se terminó. Fue la revolución más rápida de la historia, ¿no, chavos? 4 o 5 meses y esto se terminó. Pues no, el problema se va a complicar cuando Francisco I. Madero toma el poder. Resulta que la cosa no fue tan sencilla como nada más deshacerse de Porfirio Díaz. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó fue que Francisco I. Madero toma el poder. Bueno, pero antes de tomar el poder, Zapata, que fue uno de los que apoyó el movimiento de Madero, tiene unos encuentros con Francisco I. Madero y le exige que le cumpla una de sus promesas, que es entregarle tierras a los campesinos. Lo que Zapata peleaba de parte de su gente, además de la campaña de Madero, lo que Zapata peleaba era tierras para los campesinos. Lo vamos a ver en la siguiente semana en detalle, pero resulta que Zapata y su pueblo, Ananecuilco, Morelos, tenían documentos que demostraban que ellos eran dueños de sus tierras desde la época colonial. Y sin embargo, sus tierras se las habían quitado y les habían dejado sin tierras a los campesinos. Y ellos tenían siglos, ojo, no exagero, siglos tenían peleando esas tierras, teniendo el documento del virrey que les había dado las tierras. Aún así, al grupo de Zapata, a los paisanos de Zapata, les habían despojado de sus tierras. Entonces, Zapata se pone en contacto con Madero y le dice, oye, pues en cuanto tomes poder, compadre, nos entregas las tierras. Y resulta que Francisco I. Madero le empieza a decir, oye, pues es que creo que no se va a poder, pues es que déjame ver, necesito platicar con mi mamá, a ver si se puede, ¿no? A ver si le puedo entregar, les puedo entregar tierras. Porque obviamente Francisco I. Madero, como hacendado, Francisco I. Madero como gente con propiedades, pues no se iba a meter en problemas con los nuevos hacendados que tenían las tierras que quería la gente de Zapata. Bueno, eso lo vamos a ver en detalle en la siguiente semana, cómo fue la lucha de Zapata, ¿sale? Pero entonces, bueno, empieza a tener problemas. Desde antes de tomar la presidencia Francisco I. Madero, empieza a tener problemas. Entonces, cuando toma el poder como presidente en 1911, Francisco I. Madero le pide a todos los grupos armados que lo apoyaron a derrotar a Porfirio Díaz, les pide que por favor entreguen sus armas, que se licencien, le llaman licenciar las tropas, es decir, que se regresen a sus casas y que entreguen las armas. Y pues Zapata le dice, ni más, yo no te entrego las armas hasta que me entregues las tierras. Y otros grupos en el norte, como el grupo de la División del Norte, bueno, que después se va a llamar la División del Norte, el grupo de Francisco Villa, tampoco va a entregar las armas. Y muchos otros grupos van a decir, bueno, ¿por qué te voy a entregar las armas? Si son nuestras y nosotros ganamos junto contigo, ¿no? Entonces, Francisco I. Madero, al ver que no va a poder controlar a los grupos que lo apoyaron contra Díaz, Francisco I. Madero comete un grave error. Ojo, es importante conocer la historia. Francisco I. Madero comete el gravísimo error de que se apoya en la estructura del ejército federal. Es decir, el ejército que era el ejército porfirista, el ejército con el que Porfirio Díaz gobernó durante décadas,
Francisco I. Madero se entrega a ellos, confía en ellos, específicamente con un personaje que después va a ser siniestro, que es, ay Dios, Victoriano Huerta. Victoriano Huerta va a ser quien finalmente va a asesinar a Madero, pero ahorita vamos para allá. Bueno, entonces Francisco I. Madero empieza a gobernar, empieza a hacer cambios que no son muy populares, empieza a hacer cambios y los periódicos y las estructuras que antes apoyaban a Porfirio Díaz, pues como que no están muy de acuerdo con los cambios y las cosas que está haciendo Francisco I. Madero. Y entonces los periódicos lo empiezan a criticar, lo empiezan a quemar, a inventar mentiras sobre él, le ponen apodos, hacen caricaturas dibujándolo como un chaparrito ridículo, se burlaban mucho de su estatura, se burlaban mucho de su bigote, se burlaban de su esposa, le decían que era tonto, le decían que era incapaz. Hacemos un pequeño paréntesis, muy parecido a lo que muchos medios de comunicación hacen todavía con los presidentes de México, ¿no? Te escucho, Cari. Prende tu micro. Prende tu micro, Cari. Ah, ¿no vas a hablar? Ah, perdón. Es que como te vi levantando la mano, dije, ok. Entonces, a ver, Francisco I. Madero empieza a gobernar y se empieza a ser impopular. ¿Quién habla? Sí. A ver, adelante. No, creo que alguien prendió su micro por error. Bueno, entonces Francisco I. Madero empieza a gobernar y se empieza a ser impopular, empieza a tener problemas, empieza a no saber cómo controlar las cosas y la gente que lo tenía que ayudar, bueno, él tenía a sus familiares en el gobierno, a su hermano, a un tío, a un primo, que le ayudaban en algunas oficinas, en algunas dependencias. Pero el resto de la gente que trabajaba para el gobierno de Francisco I. Madero eran la gente porfirista. Entonces le empezaron a hacer trampas, le empezaron a provocar problemas. Cuando Francisco I. Madero ordenaba que se resolviera algún problema, la gente que era porfirista, pues torcían más las cosas para que el problema se hiciera más complicado, en lugar de resolverlo. Entonces empezaron a meter en problemas a Francisco I. Madero. Porque por ahí de 1912 empieza a haber una conspiración. ¿Se acuerdan que en el semestre pasado, cuando hablábamos de la independencia, vimos lo que era una conspiración? Una conspiración es cuando un grupo de personas empiezan a organizarse en secreto para afectar a quien los gobierna, a quien los dirige. Eso es una conspiración. Pues resulta que Francisco I. Madero fue víctima de una conspiración. Resulta que un sobrino de Porfirio Díaz, de nombre Félix Díaz, el general Reyes, del que les hablé hace un ratito, que quiso hacer su partido político y que Porfirio Díaz lo mandó al extranjero, pues regresó. Ese general Reyes, Félix Díaz, un general del ejército de nombre Mondragón y algunos otros personajes empezaron a conspirar para dar un golpe de Estado. Empiezan a conspirar para levantar a una parte del ejército en armas contra Francisco I. Madero. Se ponen de acuerdo, lo organizan. Y entonces esto nos va a llevar a un acontecimiento que se le conoce como la decena trágica. En las actividades de esta semana ya viene considerada ahí la decena trágica. ¿Qué carambas es la decena trágica? La decena trágica es una situación que ocurrió durante 10 días, en febrero de 1913, en febrero de 1913, durante 10 días, donde este grupo que les platico que se organizaron, se levantan en armas con una parte del ejército. Bien, me avisa esta cosa que me quedan 10 minutos, 5 más de hablar y luego vamos a preguntas. En la decena trágica se levantan en armas Félix Díaz, Reyes, Mondragón y una parte del ejército en unas edificaciones que se conoce como la Ciudadela, se levantan en armas, una parte del ejército, especialmente la escuela militar, el colegio militar, resguardan a Madero, lo defienden, hay confrontación durante varios días, se disparan ambos bandos del ejército, unos a favor de Madero, unos en contra de Madero. Madero logra llegar al Palacio Nacional, o sea, él se arma de valor, llega al Palacio Nacional porque dice que desde ahí debe gobernar. Aparece su hermano,
Gustavo Madero, y le informa que uno de sus generales en los que está confiando es parte del complot. Ese general es Victoriano Huerta. Resulta que el hermano de Francisco I. Madero se enteró que Victoriano Huerta era parte de los conspiradores, pero Francisco I. Madero no le hace caso a su hermano. Es más, confronta a Victoriano Huerta y le dice, oye, yo confío en ti, ayúdame a terminar con los revoltosos. Victoriano Huerta le da su palabra de que va a derrotar a los revoltosos, pero resulta que Victoriano Huerta se pone de acuerdo en un restaurante, en un lugar muy conocido en la Ciudad de México, se reúne con los líderes del levantamiento armado. Victoriano Huerta regresa al Palacio Nacional y con los hombres que lleva captura a Francisco I. Madero, captura a Gustavo Madero, y en la parte de atrás, en un paredón, los fusila. Muere Francisco I. Madero, muere su hermano, y Victoriano Huerta, de una forma medio chistosa, Victoriano Huerta toma el poder, que ya no me va a dar tiempo platicarles aquí, eso lo vamos a platicar en la siguiente semana cuando empecemos a hablar de la fase armada de la revolución. Pero aquí termina el proyecto de Madero, es decir, Madero es asesinado, por eso se le considera como un apóstol de la democracia, porque él murió por gobernar, por confiar en las instituciones, por confiar en el ejército. Hoy mucha gente lo critica y dice, oye, es que fue muy tonto, ¿por qué confió en Victoriano Huerta? Bueno, sí, a lo mejor podemos llamarlo tontería, pero él finalmente no tenía en quién más confiar. Él creyó que el ejército sería disciplinado y se supone que el presidente es el último jefe, el jefe máximo de un ejército, pero resulta que el ejército lo traicionó. Entonces, asesina Victoriano Huerta a Francisco I. Madero y a su hermano. Victoriano Huerta, con una triquiñuela que les platicaré la próxima semana, toma el poder como presidente. Y empieza entonces la segunda fase de la revolución. ¿Cuál es esa fase? Pues una fase donde todos los que antes apoyaron a Madero, que siguen armados, Zapata, Villa, Pascual Orozco, Obregón, toda esa gente que había apoyado a Francisco I. Madero, ahora están en contra de Victoriano Huerta, que lo llaman un usurpador porque usurpó el poder, y entonces todos se levantan en armas y se empiezan a dirigir hacia la Ciudad de México. Obviamente esto va a llevar bastantes meses y hasta años. Es por eso que la Revolución Mexicana se alargó. O sea, si uno piensa que nada más por correr a Porfirio Díaz la revolución se terminó, no, apenas estaba empezando la revolución. Va a venir toda la fase armada donde Villa, Zapata, Obregón, Venustiano Carranza va a aparecer ahí, ese personaje que era gobernador de Coahuila. Todos esos personajes empiezan a luchar contra Victoriano Huerta. Esa va a ser la parte más cruenta, más difícil de la revolución. Y después, cuando Victoriano Huerta se rinde, porque también lo derrotan relativamente rápido, cuando Victoriano Huerta se rinde, viene el conflicto entre todos estos grupos por ver quién se va a quedar con el poder. Entonces, más o menos, chavos, esta plática fue para orientarlos, para ver por dónde va a saltar el conejo, ¿no? Ahorita ustedes van a empezar, les repito, la primera actividad tiene que ver con los hermanos Magón. La segunda actividad tiene que ver con la biografía de Madero y sus proyectos, sus propuestas. Y la tercera y la cuarta, ahorita les digo, para no hablar al aire, espérenme tantito, aquí lo tengo, en la guía, espérenme. A ver, la actividad 6, porque van consecutivas con las anteriores. La actividad 6 es lo de los Flores Magón. La actividad 7 es la biografía de Madero. La actividad 8 es todo esto de la presidencia de Francisco I. Madero, ya es del libro de texto. La actividad 9 y 10 son contestar unas actividades del libro. ¿Sale? Pero ¿qué tiene que ver con esto, con Madero? Chicos, ¿alguna pregunta antes de que se termine? Te escucho, Cari. Ah, no, otra vez levantaste la mano. Hay que amarrarte las manos para que no las levantes. Me las voy a para la próxima. Ok. ¿Alguien quiere preguntar algo, chicos?
¿Alguna pregunta respecto a las actividades o respecto a lo que acabo de platicarles así rápidamente? Se me fue como agua los 25 minutos, ¿eh? Se fueron como agua. Bueno, la parte más importante del video de hoy, recuerden que lo edito, la parte de la clase, y lo subo en el grupo privado de Facebook para que los compañeros que no pudieron entrar lo puedan ver y se enteren. Y también ustedes, si lo quieren volver a escuchar cuando están haciendo sus actividades, en lugar de estar escuchando reggaetón, a lo mejor escuchan la voz del profe y les parece un poquito interesante. ¿Sale? Entonces, ¿alguna pregunta, chavos? ¿Alguien quiere participar de alguna manera? Nadie me va a preguntar hoy por la beca. Profe, Dime, Mari. ¿para cuándo van a ser las actividades? Mira, igual que la semana pasada, yo les pongo como cierre en Classroom el domingo a las 12 de la noche. Ah, ok, profe, gracias. Así va a ser cada semana. Cada semana yo les entrego la guía el lunes o martes y todas mis actividades se cierran el domingo a las 11:59 en Classroom. ¿Sale? Ok, sí, gracias, profe. ¿Te escucho? ¿Ya subió las actividades a Classroom? Hace rato subí 2, me parece. Todavía me falta subir 2 o 3. ¿Eh? ¿Y la beca para cuándo? Ah, qué bueno. Esperaba que me preguntaran eso. No sé todavía nada. Sí, no, compadre. Todavía no hay información de la beca. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Hablen ahora, callen para siempre. Esta cosa se va a cortar en cualquier momento, como hace 8 días. Bueno, como el viernes. Ah, mira, ya le encontré el reloj. Tenemos 2 minutos, mira, no lo había yo visto. Ok, entonces, así es, chavos. La próxima semana vamos a trabajar directamente lo que es Emiliano Zapata. Van a ver que también está muy, muy interesante. Vamos a ver a Emiliano Zapata y su movimiento, y vamos a empezar a ver a Francisco Villa, que son los dos personajes más, por lo menos de los más queridos por los mexicanos, por sus aportes. Emiliano Zapata por su lucha en favor de los campesinos, y Francisco Villa porque fue un bandolero, porque fue robavacas, y luego brincó a convertirse en héroe de la revolución y ganó muchas batallas épicas. Es interesantísimo enterarse de todo lo que hizo Francisco Villa cuando fue caudillo, y también la forma en que estos dos de los que estoy hablando, Zapata y Villa, finalmente fueron traicionados y asesinados. ¿Sale? Hay que saber cómo fue que los asesinaron, en qué circunstancias. Zapata en 1919 y Villa en 1923, si no me equivoco. A lo mejor me equivoco, pero bueno, por eso lo vamos a ver con calma, ¿no? Entonces, créanme, chavos, que el tema se empieza a poner interesante. La mayoría de las actividades van a seguir siendo del libro. Ahorita todavía me apoyé con algunas páginas y videos. ¿Sale? Entonces, gracias. ¿Quién habla, pues? Bueno, ¿alguien habló? Bueno, ya le corto. ¿Cuándo? Otra vez, Jorge. No sabemos cuándo hay beca. ¿Eh? Es que ya me quiero sacar unos tenis en Coppel. Pues sácalos y cuando llegue la beca pagas. Para eso sirve Coppel.